Diversas reacciones ha generado la resolución de la Corte Suprema en orden a remover los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Hablamos de Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez para profundizar en este tema y en el proyecto de las 40 horas. Nos acompaña hasta ahora la diputada y presidenta de la Comisión Investigadora del Caso Jueces, Alejandra Sepúlveda. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted. Lo primero, ¿qué le pareció la decisión ayer tomada por la Corte Suprema? Una decisión que incluso los abogados de los magistrados de Rancagua, ya ex magistrados, pedían clemencia. Ya al final era casi un asunto de desesperación. Mira, a mí me pareció, lo esperábamos. Esperábamos el fallo en esta magnitud, digamos, con estos, no con estos alegatos, o con las condiciones de estos alegatos que fueron más bien al corazón que a la razón. Pero decir que para nosotros era muy importante que se esclareciera esto lo antes posible y que tuviéramos esta consistencia, lo robusto que fue, además, desde el punto de vista de la votación, muy importante para darle un golpe a la corrupción. Para darle un golpe a la corrupción y además desde el máximo tribunal, ¿no es cierto?, del país. Por lo tanto, yo creo que es una tremenda noticia en relación a que las instituciones, por lo menos esta, que para nosotros es tan importante para el Estado de Derecho, está funcionando. Sí, ¿usted considera que se trató de dar aquí una señal clara de parte del Poder Judicial respecto a que todos estos hechos de corrupción no tienen cabida en esa instancia? Mira, absolutamente, Patricia. O sea, yo creo que esto tiene que ver además con un sentido de prevención a lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, a partir de esto. O sea, decir, esto no se admite, esto no es tolerable, aquí no hay margen de error, aquí tiene que haber cero, ¿no es cierto?, cero posibilidad de que se cometan actos de corrupción de este tipo. Yo creo que esto es una señal, pero realmente espectacular para el país y para otras instituciones que pueden estar también de alguna manera cuestionadas. Yo creo que lo que ha hecho la Corte Suprema era lo que nosotros esperábamos, además con el debido proceso, porque recordar, estuvimos aquí hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, precisamente hablando de lo que estaba haciendo la ministra Maggi, que lo hizo, para nuestro juicio, impecable. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que ha hecho la Corte Suprema, los alegatos, todo el debido proceso que tuvieron estos dos ex magistrados hoy día. Yo encuentro que fue impecable el actual y además esto tiene una razón, no solo en términos de estos dos casos, sino cómo se previene la corrupción, porque esto es una muestra de lo que les puede ocurrir a cualquiera, ¿no es cierto?, que tenga algún atisbo de creer en estas circunstancias. Diputada, y en otro ingrediente del denominado desastre de Rancagua, en algunos días más vamos a tener la formalización del fiscal regional o ex fiscal regional Emiliano Arias. En el fondo, que también está relacionado indirectamente con este caso. Absolutamente. ¿Por qué se llegó a este nivel en Rancagua? Tenemos a estos magistrados, tenemos a un fiscal que fue ícono en la investigación de las platas políticas, como fue Emiliano Arias, junto con Norambuena y Gajardo. ¿Por qué llegamos a esto en Rancagua? Mira, esa es la pregunta que nos hacemos. Es duro, es como... Se menciona lo del desastre de Rancagua. O sea, es durísimo, no solo el desastre de Rancagua, esto de ser un poco el ícono, ¿no es cierto?, en la región donde ocurren estos casos. Recordar además que está toda la arista penal, está lo de la Fiscalía, pero también en relación a los jueces está toda la arista penal. Recordar que está solo la administrativa. Sí. Además hay una cantidad, un pool de abogados también, ¿no es cierto?, que fueron allanados sus oficinas, incautados, ¿no es cierto?, sus computadores, toda la información, incluso con pruebas de la investigación. Entonces, hoy día hay un modus operandi que se desarmó en la región. Porque la sensación que existe es que muchos de los fallos, ¿no es cierto?, son injustos. Nos ha llegado además a la Comisión Investigadora muchas denuncias en relación a los fallos, cosas que nosotros no podemos revisar. Pero aquí donde está esta ¿A los fallos sala, de Elgueta y de Vázquez? Sí, claro. ¿Qué tipo de información les llegaba, por ejemplo? O sea, del Elgueta y de Vázquez diciendo, mira, ¿por qué yo tuve este tipo de resolución frente a este fallo? Si no cabe o no corresponde en términos de justicia o en términos del procedimiento. ¿Y era casos que no están involucrados dentro de la investigación que llevó la Corte Suprema? Porque decir que lo que hizo la ministra Maggi no es investigación sobre los fallos. Sí. Sobre los fallos, esos están ejecutoriados, están ahí. Pero la sensación que hoy día existe en la región, no solo en Rancagua, que estos fallos donde estaba la sala, donde conformaban, ¿no es cierto?, Elgueta, Vázquez y también Albornoz, bueno, aquí habían irregularidades. Y esas irregularidades las personas sienten que no tuvieron el debido proceso, pero los fallos están ahí, están ejecutoriados y bueno, las resoluciones son
inamovible desde el punto de vista de lo que plantea la Corte Suprema también. Ahora, diputada, hay que hacer de todas maneras acá una diferencia entre lo que tiene que ver con los jueces y lo que pasa con los fiscales. Sí. Lo digo porque el mismo fiscal Emiliano Arias se cuestionó y enfrentó en algún momento a estos jueces. Son Así temas es. se vinculan en el fondo porque ocurren en un mismo escenario, pero los roles en el proceso son distintos. Son distintos. Lo que pasa es que la Fiscalía es la que investiga, ¿no? Entonces la idea es que ahora, bueno, se fue a la región metropolitana, pero son los fiscales que hoy día están cuestionados por otros motivos, lo que estaban, y lo conversábamos, por los asuntos de la Iglesia, como también la corrupción que existía en los jueces, que fue solo por una casualidad, a través de un audio, ¿no es cierto?, una escucha telefónica, que tiene que ver con el narcotráfico, donde se visualizan las complicaciones con los jueces. Claro, por eso ahí la duda que siempre queda es de qué manera se puede volver a la normalidad en esta O si región. se puede, en el fondo. Claro, y especialmente porque parte importante de esas investigaciones que estaba desarrollando, por ejemplo, el fiscal Emiliano Arias, eran muy relevantes. Estoy pensando en lo de la Iglesia que usted mencionaba, pero en el pasado también estaba lo de los incendios y los ejecutivos de la compañía eléctrica. Así es, con la CG. Claro, entonces... pasaron el caso Cabal, o sea, muchos temas relevantes judicialmente pasaron en la región de O'Higgins. ¿Cómo dar tranquilidad a quienes viven allá de que efectivamente se va a seguir de manera lo más normal y eficiente posible? Yo creo que la normalidad la da precisamente este fallo en la Suprema. Eso da la normalidad. Yo creo que el decir, mira, aquí la mayoría y por unanimidad incluso, ¿no es cierto?, no vamos a soportar, no corresponde, no al lugar lo que tiene que ver estos procesos de corrupción. Son retirados inmediatamente estos jueces. Y esto es inédito en lo que tiene que ver con el Poder Judicial en Chile. ¿Ustedes en la investigación que llevaron en la comisión, diputada, recibieron información de otras regiones? No, fíjate, solo hemos recibido la información y las denuncias de la región de O'Higgins. El caso de los notarios es una arista que también se está investigando. Y bueno, nosotros esperamos que en las conclusiones de la comisión investigadora que se votan la próxima semana, podamos, ¿no es cierto?, ojalá que además el ministro de Justicia tome muchas de las conclusiones que nosotros estamos realizando en la comisión investigadora. Sí, ¿cómo va el desarrollo de esa comisión? Y agregando acá un elemento que también en algún momento lo estuvimos conversando, que era la situación del senador Juan Pablo Letelier. Él había sido también convocado a que fuera a entregar su testimonio en esta comisión. Claro, y nosotros, y lo digo en plural porque lamentamos, ¿no es cierto?, que él no haya asistido a esta sesión. Y además nosotros enviamos no solo la invitación, sino la posibilidad que él respondiera por escrito, porque las preguntas fueron enviadas además a él por escrito, que él pudiera aclarar. Y yo creo que era una tremenda oportunidad también para él, para aclarar su relación con los jueces, su relación, ¿no es cierto?, con los notarios, y además porque en las denuncias que hubo en Rancagua también fue mencionado. Entonces, la ministra Maggi también en su proceso de investigación también, ¿no es cierto?, que hace por lo menos una indicación al senador. Entonces yo creo que era una oportunidad importante para él, para aclarar. ¿Qué explicación dio él para no ir o no responder esas preguntas? Ni siquiera había escrita. Lamentablemente ninguna. Lamentablemente ninguna, y lo que nosotros estamos planteando ahora, parte de las conclusiones, es que sea obligatorio para los senadores y los diputados, o senadoras y diputadas, que sean por una mayoría de la comisión, sean parte o sean invitados, que tengan la obligatoriedad de asistir. Esa es parte de las conclusiones también de la comisión. Diputada, la quiero cambiar de tema. Ha sido quizás el tema económico que ha acaparado la discusión las últimas semanas, el último mes, la reducción de la jornada laboral. Por lo menos la idea de quienes patrocinan el proyecto de rebajar de 45 a 40 horas, que la Comisión de Trabajo la vote este lunes. Sí. A ver, en el fondo un proyecto que también el gobierno lo ha catalogado de inconstitucional. ¿Cómo lo van a llevar esta tramitación lo más rápido posible en el fondo? Porque también el gobierno trabaja su proyecto en paralelo. ¿Cómo van a trabajar dos instancias, dos proyectos que son bien distintos? Mira, sí son. Vamos a llegar a un punto medio. Sí, son bien distintos. Es bueno decir que son bien distintos. Nosotros ya lo votamos en general en la Comisión de Trabajo. Hace algunas semanas atrás, y fue muy polémica esa votación porque no nos dejaron votar en el fondo, y además porque el gobierno ha incorporado dos proyectos que tienen discusión inmediata y suma urgencia, lo que te
complica la votación Sí. en particular. Y es por eso que Gael Jomans, como presidente de la comisión, hoy día ha dicho que vamos, ¿no es cierto?, a sesionar el día lunes, en particular, para ver, ¿no es cierto?, cuáles son las indicaciones que se han presentado. Pero tienes tu razón, o sea, hoy día es muy distinto el proyecto que está, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados al que está en el Senado, y no es que sean 41 horas, o sea, 41 horas versus 40, y que no nos pongamos de acuerdo en una hora, eso no es así. No, en el fondo es bien distinto. Es bien distinto, el 41 horas es promedio y con flexibilidad, el de 45 a 40 horas, ¿no es cierto?, es el límite máximo de la jornada laboral. Entonces, es muy distinto y es bueno que las personas que nos están escuchando y viendo sepan que aquí hay una diferencia sustancial entre uno y otro. Claro, ahora, desde esa perspectiva, ¿cuál va a ser el camino y cuál va a apoyar usted? Lo digo porque aquí vemos distintas opiniones dependiendo del sector político, pero en su caso usted actúa de manera independiente. Por eso me llama la atención saber cuál va a ser su postura al respecto. Es que yo ya voté. Yo soy parte de la Comisión de Trabajo y ya votamos en general. De hecho, estábamos en Rancagua ahora en una jornada de las 40 horas. O sea, para nosotros es importante decir que mi especialidad más en esto es lo que tiene que ver con salud laboral, y una de las complicaciones es cómo la salud laboral en términos del estrés, en términos del acoso laboral, etcétera, ha complicado la salud mental de los chilenos y chilenas. Hoy día ya no es la muscular, las complicaciones musculares, sino la salud mental. Eso significa además una complicación en la familia, etcétera. Ahí hay una arista que para nosotros es muy importante, ¿por qué disminuir? El agobio laboral que hoy día tienen los chilenos y chilenas es tremendo, tremendo. Yo diría más a los santiaguinos con 2 o 4 horas de desplazamiento. Pero, diputada, diario. ¿cómo? A ver, uno lo mira como ciudadano de a pie y uno dice, a ver, dos proyectos que van en paralelo en algún minuto, porque no pueden, o sea, los dos proyectos llegar a ser ley, porque en el fondo no pueden regular el mismo tema, dos proyectos Porque distintos. son antagónicos, En el sí. fondo, en algún minuto van a tener que encontrarse. En algún minuto van a tener que llegar a un punto medio, Sí. porque si vamos por dos caminos, al final podemos llegar, nos quedamos entrampados absolutamente en nada. ¿Cuándo puede ser ese punto? O alguno puede que muera en el camino. También. Puede que los dos se encuentren o alguno puede que muera en el camino. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el proyecto que plantea... Y por ejemplo, la oposición tiene los votos suficientes Sí, como para hoy día sí. bloquear, entre comillas digo bloquear, o para que el proyecto de Camila Vallejo y Carol Cariola sea el proyecto que finalmente... Yo creo que sí, porque al votarse en general, ¿no es cierto?, en la comisión fue aprobado. En particular, yo creo que son algunas cosas, pero que la mayoría estamos de acuerdo. Y la Democracia Cristiana con el Partido Radical, donde tenemos algunas complicaciones, han planteado que ellos sí van a votar, ¿no es cierto?, a favor de la idea de legislar en la sala como en las indicaciones. Eso nos ha planteado el diputado Silver, ¿no es cierto?, que es parte de la comisión y de la bancada de la Democracia Cristiana, votó favorablemente también el proyecto. Así lo ha planteado Matías Walker en la comisión. Entonces yo creo que hoy día existe desde el punto de vista de la oposición la posibilidad de que ese proyecto salga a la luz. Salga del Congreso, pero ¿qué puede ocurrir si eventualmente llega al Tribunal Constitucional? Porque ha sido acusado de inconstitucional. Bueno, yo creo que ahí hay otro proceso que puede perfectamente, igual como la reforma laboral, ¿no es cierto?, sale con un fortalecimiento de los sindicatos, posteriormente va al Tribunal Constitucional y se valora y vuelve a surgir, ¿no es cierto?, los grupos negociadores. Bueno, yo creo que aquí quizás vamos a tener un resultado parecido, pero yo espero que también con una buena defensa podamos tener las 40 horas, ¿no es cierto?, como ley de la República. ¿No conviene la llegar a un flexibilidad. acuerdo antes para no arriesgar el proyecto una vez que llegue al mira, tribunal? Patricia, Andrés, yo creo que ojalá fuera así. Ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo, pero aquí hay un principio que para nosotros es muy importante, o sea, la flexibilidad sin un sistema de negociación que sea equilibrado entre los trabajadores y los empresarios es prácticamente nulo. Lo que plantea el gobierno es que se haga contrato vis a vis, ¿no es cierto?, trabajador y empresario, y nosotros sabemos precisamente que esos empresarios y esos trabajadores no tienen la fuerza para poder negociar, ¿no es cierto?, frente a lo que está planteando el empresario. Yo creo que ahí tenemos un problema. Ahora, si a mí me dicen, mira, ¿sabes qué? Aquellos que tienen sindicato, ¿podemos tener flexibilidad? Yo diría, Que son las grandes empresas. Perfecto, perfecto. Y lo que tiene que ver con las pequeñas empresas, nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de gradualidad. Y eso también es algo que el próximo lunes vamos a estudiar, qué tipo de gradualidad para qué tipo de empresa. Sí, el domingo, conversando con Bernardo Larraín Mate de la SOFOFA, él proponía
ante esta pregunta de cómo garantizar que efectivamente se pueda dar una relación más de Escuché. igual a igual. Claro. Escuché. ¿Cuál es la propuesta que él hacía? Ofrecer al trabajador distintas alternativas de jornada Sí, laboral. bloques. Y si no le gusta ninguna, que quede la jornada original que tiene Lo de escuché, trabajo. escuché Ya. el bloque. Mira, Muy me bien hubiese que vea encantado Estado estar ahí. Nacional. No, si lo vi perfecto. ¿Ah? Y tenía una cara de llamar. Aquí tiene O la sea, oportunidad mira, yo creo que de los bloques son comentarlo. interesantes, pero se vuelve el mismo principio. O sea, si yo voy, ¿no es cierto?, y negocio solo, sola, con el empleador, claro, uno dice, bueno, me pueden obligar perfectamente a tomar un bloque u otro. Si aquí lo que yo creo que el empresario tiene que entender es que cómo hacemos una simbiosis entre los trabajadores y los empresarios. Y esa simbiosis pasa por tener un equilibrio, ¿no es cierto?, de fuerza. Y ese equilibrio de fuerza pasa por la organización de los trabajadores y entender que la sindicalización no es un peligro como ocurre en Europa, sino en Europa lo que ocurre es que la sindicalización es un plus, ¿no es cierto?, y una fortaleza de la empresa. Diputada Alejandra Sepúlveda, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 No, Horas. muchas gracias a Gracias usted. por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias.